¿Qué tal amigos? En esta oportunidad voy a subir un curso de ecuaciones diferenciales con aplicaciones. El objetivo del curso será sentar las bases de las ecuaciones diferenciales que usaremos en cursos posteriores como son transferencia de calor y mecánica de fluidos. Bueno, inicialmente quiero que el curso sea de forma práctica, dando primero la teoría y después haciendo ejercicios. Esa va a ser la metodología que usaré. Bueno, comencemos. Los temas de la clase van a ser una introducción al curso, qué son las ecuaciones diferenciales, ejemplos de formulación, perdón, ejemplos de ecuaciones diferenciales, aplicaciones más que todo. Eh, Vamos a formular un problema y no importa si no entienden de dónde salen muchas de las cosas que voy a formular en ese problema, más adelante lo explicaré. También habrá una clasificación de las ecuaciones diferenciales. Veremos algunos ejemplos de clasificaciones de ecuaciones diferenciales. Veremos qué son los problemas de valores iniciales o PVI y observaciones sobre los problemas de valores iniciales. Bueno, comencemos. El curso estará basado en dos libros principalmente. Un libro de SIL y en el libro de Boyce y Prima. Estos son los libros que vamos a utilizar. Trataré de hacer ejercicios propios que sean de mayor complejidad y que involucren más temas para dominar mejor los métodos que voy a enseñar en el curso. Bueno, como lo dije, el curso va a ser de forma práctica, voy a dar la teoría, pero me centraré básicamente en ejercicios. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales? Ustedes saben que en ingeniería se presentan problemas que involucran tiempos, que involucran cambios más que todo. Por ejemplo, la velocidad. ¿La velocidad qué es? Es el cambio de la distancia o de la posición respecto al tiempo, ¿cierto? Igual que la aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Bueno, nosotros buscamos llevar todos los problemas que surgen en la cotidianidad a expresiones matemáticas. Si queremos, por ejemplo, determinar en cuánto tiempo se llena un tanque con una determinada velocidad de agua que fluye por una tubería, eso se puede llevar a ecuaciones diferenciales. Podemos formular el problema, hallar una ecuación y resolver y saber en cuánto tiempo se llena el tanque. La función, perdón, debe satisfacer una serie de derivadas que contiene en sí misma. ¿A qué voy con eso? Nosotros ya vimos el álgebra de Baldor que existen ecuaciones algebraicas, por ejemplo, esta de aquí arriba, 2x más 2 igual a 26, es una ecuación algebraica. El objetivo de las ecuaciones algebraicas es hallar el valor de la variable x, ¿cierto? Aquí por lo menos, si nosotros despejamos esto, sabemos que x es igual a 12, perdón, a 12. Llevamos el 2 acá, queda 24 y luego dividimos 24 sobre 2 y da 12. En las ecuaciones diferenciales es algo parecido, solamente que no hallamos el valor de la variable, sino el valor de la función. Aquí tenemos una ecuación diferencial. Vean que esto es una derivada de y respecto a x y acá aparece la función y, que sabemos que es y de x. El objetivo aquí es hallar el valor de esta función. Ese es el objetivo. ¿Cuánto vale esta función? En el curso les explicaré cómo se determina ese valor, o esa función mejor. Bueno, ejemplos de ecuaciones diferenciales. Nosotros podemos encontrar las ecuaciones diferenciales donde en la caída de un objeto, por ejemplo, un cuerpo llega con una determinada velocidad, una cuerda que vibra, por ejemplo, ahí buscamos la frecuencia con la que vibra la cuerda. El llenado de tanques, como se los mencioné, el tiempo en que se demora en llenar un tanque a un determinado caudal, mezclas homogéneas, el tiempo en que se demoran en mezclar dos fluidos, por ejemplo, una pintura con agua, cuánto tiempo se demoran en mezclarse. Circuitos eléctricos, la corriente que pasa por un condensador, por decir algo. Transferencia de calor, también vemos mucho, por ejemplo, el tiempo en que se demora en calentar una placa o la tasa de energía con la que se calienta algo, por decir algo. Bueno, vamos a formular un problema. Vamos a ver un ejemplo como para
como un abrebocas a lo que veremos en el curso. Supongamos que buscamos la ecuación que permita conocer la velocidad con la que cae un objeto de una determinada altura. Es decir, nosotros buscamos conocer la velocidad en cada instante con la que cae un objeto que dejamos caer, por decir algo, del reposo desde una altura h. ¿Cómo se formula ese problema? ¿Cómo se halla la ecuación? La ecuación que me define la velocidad de caída del objeto en cada instante. Ya lo veremos. Bueno, continuando con el ejercicio, nosotros queremos conocer la velocidad de caída de un objeto desde determinada altura. Es decir, nosotros tenemos un objeto de masa m que está ubicado a una determinada altura que no conocemos, ¿cierto? Una altura h, por decir algo. ¿Qué sabemos? Nosotros sabemos del cuerpo de masa m que él tiene un peso, ¿cierto? W, y tiene una fuerza que se opone a ese movimiento, F sub R, la fuerza de resistencia del viento, ¿cierto? Sabemos que el peso es el producto de la masa por la gravedad y que la fuerza de resistencia es proporcional a la velocidad de caída del objeto. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la fuerza de resistencia es igual a una constante K por la velocidad de caída del objeto. A esta constante K se le denomina coeficiente de resistencia, o coeficiente de arrastre más bien. Bueno, aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre. Nosotros podemos aplicar la segunda ley de Newton. ¿Y qué tenemos? Tenemos que la sumatoria de fuerzas externas es igual a ¿qué? Al producto de la masa por la aceleración. ¿Y la aceleración qué es? La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Bueno, de este diagrama de cuerpo libre que tenemos, la sumatoria de fuerzas externas es igual a, vamos a suponer que esto es positivo hacia abajo, a la masa por la gravedad menos la fuerza de resistencia, o K por B. Entonces esto es igual a mg menos K por B. Listo. Nosotros podemos igualar esta ecuación 1 con esta ecuación 2. ¿Y qué tenemos? Que la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a mg menos K por B. Y vamos a dejar toda la variable B de un solo lado y la gravedad del otro. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros podemos dividir aquí sobre m y acá todo este lado sobre m. Entonces tenemos lo siguiente: la masa se va con la masa y nos queda que dB dt es igual a mg sobre m menos kb sobre m. Entonces nos va con este. Y ahora tenemos lo siguiente: vamos a pasar este término a este lado. Tenemos que dB dt menos, perdón, está negativo, pasa a positivo, más K sobre M B es igual a la gravedad. Y aquí tenemos planteada nuestra ecuación diferencial, esta que está aquí. Esta es nuestra ecuación diferencial. Es decir, ya modelamos el problema. Este es el primer paso, formular el problema y encontrar la ecuación diferencial. Entonces, nuestro primer paso, ¿cuál es? Modelar el problema. Modelar o formular. El segundo paso, ¿cuál es? Encontrar la ecuación diferencial. La ecuación diferencial, ¿cierto? El tercer paso es hallar la función, hallar una función f que satisfaga la ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces, todavía no sabemos cómo hallar esa función m. Ya yo sé cómo se hace esa función, esa función f o b de t en este caso es igual a mg sobre k por 1 menos e a la menos k sobre m
por t. Esta es la función que nosotros buscamos, ¿cierto? Esta es la función. Esta es la función que nosotros buscamos. Entonces, nuestros tres pasos son modelar o formular, encontrar la ecuación diferencial y hallar una función que satisfaga la ecuación diferencial. Bueno, ¿cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales? Se clasifican en lineales y no lineales, según el orden o grado de la derivada mayor, ordinarias y no ordinarias. En este curso solo abordaremos las ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, aquellas donde las derivadas son funciones de una sola variable. Cuando las derivadas son funciones de dos o más variables, generalmente se trabajan con ecuaciones diferenciales parciales, pero en este curso, como es un curso introductorio, no lo abordaremos. Bueno, ecuaciones ordinarias y no ordinarias. Si en una ecuación diferencial todas las derivadas son ordinarias, es decir, derivadas de funciones de una sola variable, se dirá que la ecuación diferencial es ordinaria. De lo contrario, si aparecen funciones de dos o más variables, se llamará ecuación diferencial parcial, ¿cierto? Clasificación según el orden. Por ejemplo, nosotros tenemos una función r de x, no se preocupen si no entienden esto ahora, ya con los ejemplos lo entenderán mejor. Tenemos una función r de x de orden n en una función incógnita y igual a phi de x. R de x denota una función de n más dos variables. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos esta función r, y aquí está la variable independiente, y la dependiente y todas sus derivadas, igual a 0, ¿cierto? Si nosotros asumimos que podemos despejar y de n, suponiendo que se puede despejar la derivada de mayor orden, a veces no se puede, podemos obtener lo siguiente. Y de n es igual a una función f de x, ya no es r de x, es f de x, de todas estas derivadas que están acá. Bueno, si la ecuación puede escribirse de la forma siguiente, es lineal. A sub n de x más, y por y a la n más todo esto que aparece aquí igual a h de x. No se preocupen si no entienden esto todavía. O sea, el objetivo del curso es volver todo práctico. Cuando hagamos los ejercicios se darán cuenta que esto es más sencillo y qué significa a sub n de x y todo esto que aparece aquí. Ya lo veremos más adelante en la siguiente clase. Se darán cuenta que es más sencillo lo que se ve aquí. Los que entienden notación pues ya sabrán que a sub n de x es una función de x, y lo mismo acá, que puede ser constantes o polinómicas, o bueno, como sea. Clasificación según la linealidad. Bueno, nosotros antes de continuar aquí voy a hacer unos ejemplos y a mostrarles qué ecuaciones se denominan lineales y cuáles no lineales. La variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. Esto es, la potencia de todo término donde aparece y es 1. Ya veremos qué significa eso. Cada coeficiente solo depende de x, que es la variable independiente, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales. Esta y esta. ¿Qué podemos ver aquí? Si yo despejo esto, es decir, dejo de y de x en un lado, voy a darme cuenta que esto de acá se cumple. La variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. Esto es, la potencia de todo término donde aparece y es 1. Nosotros podemos despejar esto y vamos a ver que y no está elevado ni a la 2 ni a ningún, aparece y sola. Aquí también, vean, aquí se ve más claro, y doble prima menos 2y más y igual a 0. Aquí y no tiene exponente, aquí y prima no tiene exponente y acá tampoco. Es decir, el exponente es 1, ¿cierto? Igualmente acá. Y vemos que todos los términos, por ejemplo en esta donde se ve más claro, todos los coeficientes dependen de x. Bueno. Estas son ecuaciones diferenciales no lineales. Por ejemplo, esta. Vean que aquí, por ejemplo, aparece e a la y. Es una función no lineal. Aquí aparece, por ejemplo, y por y, o
también enseguida descarta la posibilidad de que sea una ecuación diferencial lineal. Acá, por ejemplo, tenemos un término seno aquí adentro y tenemos y elevado a la 2. Enseguida descarta la posibilidad de que sea lineal. Como les dije, función no lineal de y, e a la y. Por ejemplo, aquí aparece el coeficiente depende de y no de x. O sea que viola el segundo postulado, por decirlo aquí, que tenemos acá. Acá abajo por lo menos tenemos y a la 2. Enseguida descarta, vean que viola el primero. Si fuera y solamente, ya aquí tendríamos una ecuación diferencial si no existiera este término de acá. Ven que aparece el seno, función no lineal de y. Veamos algunos ejemplos. Tenemos varias ecuaciones que les mostraré. Son estas que aparecen aquí. Veamos la primera. La primera es no lineal de orden 2. ¿Por qué es no lineal? Vean este término aquí, y a la 2, enseguida descartado. Descartado porque este coeficiente debe depender solamente de x, y aquí aparece este y que enseguida descarta la posibilidad de que sea lineal. ¿Por qué es de orden 2? Porque la derivada mayor es de orden 2, esta de aquí. Esta es de orden 2, esta es de orden 1, esta es de orden 0. Esta segunda es lineal de orden 4, ¿por qué? Todos sus coeficientes dependen de x, ¿cierto? Y es de orden 4 porque la derivada mayor es de orden 4. Dependen de t en este caso, perdón, de t. T es la variable independiente, x es la dependiente. Aquí es no lineal y de orden 1. ¿Por qué? Porque es no lineal, vean. Y' elevado a la 2. Se ya descarta la posibilidad de que sea lineal. Y es de orden 1 porque la derivada mayor es de orden 1. Aquí es no lineal y de orden 3. Bueno, para ver el orden tenemos que despejar esto. Yo no lo voy a hacer, pero ustedes pueden hacerlo. Despejando esto, pueden darse cuenta que es de orden 3. Y es no lineal, ¿por qué? Por este término de raíz cuadrada que aparece acá. Bueno, esta es no lineal y de orden 2. ¿Por qué es no lineal? Vean, seno. Enseguida ese término me daña la posibilidad de que sea lineal. Y es de orden 2 porque la derivada mayor es de orden 2. Bueno, vamos a ver qué son los problemas de valores iniciales. Nosotros sabemos que para formular un problema necesitamos necesariamente dominar el tema que estamos tratando. Por ejemplo, si queremos resolver un problema de mecánica de fluidos, debemos conocer los fundamentos de la mecánica de fluidos, ¿cierto? Por ejemplo, el flujo sobre canales o la ecuación de momentum. Bueno, necesitamos conocer los fundamentos de la mecánica de fluidos para plantear el problema y resolverlo luego, usar las ecuaciones diferenciales como herramienta. Nosotros debemos hallar una solución que satisfaga la ecuación diferencial y a su vez esa solución, esa ecuación diferencial, perdón, debe satisfacer las condiciones a las cuales está sujeta. Generalmente, porque no pasa siempre, esas condiciones las damos al inicio del problema. Las denominamos condiciones iniciales. Por ejemplo, dejamos caer un objeto, como en el ejercicio anterior. Si lo dejamos caer desde el reposo, la velocidad va a ser 0, ¿cierto? Porque lo dejamos caer libremente. Si lo impulsamos verticalmente con una velocidad de 10 metros por segundo, la velocidad inicial va a ser 10 metros por segundo y lo dejamos caer desde la altura 0. Ya lo veremos más adelante, no se preocupen por ahora. Y observaciones de los problemas de valores iniciales. Nosotros sabemos que en general una ecuación diferencial, cuando resolvemos la ecuación diferencial, tiene un número infinito de soluciones. A todas esas soluciones se les denomina solución general. Cuando aplicamos las condiciones iniciales, hallamos la solución particular. Ya lo veremos más adelante con los ejemplos. La mayor parte de las soluciones de una ecuación diferencial mediante una relación que involucra una serie de constantes arbitrarias, tantos como el orden de la ecuación diferencial, a veces presentan soluciones que no se pueden obtener a partir de esta relación. Esas soluciones se llaman soluciones singulares. Más adelante veremos este tema. Este ya es uno de los últimos temas que yo voy a explicar. A veces no podemos resolver las ecuaciones diferenciales porque
porque no podemos, la relación no nos permite usar los métodos que conocemos para resolver la ecuación diferencial. A esas soluciones se llaman soluciones singulares. Sí tienen solución, pero ya lo veremos más adelante. Por ejemplo, el método de Frobenius, lo veremos en un futuro, a lo largo del curso, pero por ahora no se preocupen por eso. Ya con los ejemplos, como les digo, entenderán toda esta parte. Observaciones de los problemas de valores iniciales, nuevamente. Salvo las soluciones singulares, las soluciones de las ecuaciones diferenciales vienen definidas de la siguiente forma, donde C1, C2, C3 hasta Cn son constantes arbitrarias y n es el orden de la ecuación diferencial. Si nosotros tenemos una función con todas esas constantes igual a 0. El número de constantes dependen del orden del orden de la ecuación diferencial y se determinan con condiciones iniciales, tales como se muestran a continuación. Tenemos y de 0 igual a y de o, y' de x o igual a y' sub 0, y todas las condiciones iniciales. Por ejemplo, tenemos una ecuación diferencial de primer orden, necesitamos esto para saber cuánto vale. Por ejemplo, si queremos resolver el objeto que cae, necesitamos necesariamente saber la velocidad con la que lo soltamos y la posición de donde lo soltamos. Bueno, eso es todo por ahora. Es nuestra introducción al curso. No se preocupen si no entendieron muchas de las cosas que mencioné aquí. En la siguiente clase se darán cuenta que es más sencillo de lo que parece y mostraré algunos ejemplos donde se darán cuenta y los podrán resolver. Dejaré todo este material en la descripción del video para que lo descarguen. Muchas gracias.